Gloria al Señor Jesucristo. Les habla su hermano José Vargas, nuevamente usando estos medios para traer siempre la palabra del Señor Jesús. Porque en estos tiempos siempre tiene que haber una palabra que nos dé fuerza, una palabra que nos ayude a seguir hacia adelante. Y esa palabra es la palabra del Señor Jesucristo. Gloria le doy al Señor porque el Señor me ha permitido nuevamente estar usando estos medios para traer su palabra. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Y el Señor me ha dado una palabra para este día. Y esa palabra queda en el libro de Mateo 15, 21 al 28. Y yo voy a estar leyendo la palabra. Y después que lea la palabra voy a entrar en la misma palabra para llevarla a que todos la escuchen, porque la necesitamos en este tiempo. Yo la necesito también en este tiempo, porque hoy en día la iglesia no está conforme a lo mismo que dice la palabra. En la iglesia necesitamos el poder de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude. Acordémonos lo que dice la palabra, que dice que estas señales seguirán a los que creen. Y en el nombre de Jesús, muchas cosas van a suceder. La palabra queda en Mateo 21 al 28. Y yo voy a estar leyendo para que los amigos y hermanos que estén mirando en este momento, estén mirando mañana o pasado mañana, se puedan nutrir de esta palabra. Acordémonos de una cosa: en muchos lugares hoy en día lamentablemente se está hablando una palabra que no es. Se está hablando una palabra adulterada, una palabra llena de mucho tropiezo. Por eso Dios está levantando en el día de hoy, en este tiempo, Dios está levantando mulas. Dios está levantando hombres y mujeres llenos del Espíritu para hablar la palabra. Porque siempre que se habla la palabra va a traer entendimiento. Y el que no esté haciendo lo correcto delante de Dios, Dios le va a llamar la atención por medio de la palabra. Y yo quiero ir al libro de Mateo 15 del 21 al 28. Y dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. Y una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Me voy a detener un momentito ahí. La mujer era cananea. Y dice la Biblia que Jesús vino a las ovejas de Israel. Pero esta mujer, viendo la situación de su hija, ella entendió y ella vio y se dio cuenta que su hija estaba siendo atormentada por un demonio, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero esta mujer, según lo que ella habla, su hija posiblemente estaba andando en una situación que no era la mejor para que un demonio la atormentara. Pero
de acuerdo a la palabra, dice que ella oyó, ella escuchó de Jesús. Y eso me hace recordar cuando la palabra nos habla de Nicodemo. Dice que Nicodemo salió de noche a ver a Jesús, porque él sabía que Jesús podía darle a entender y mostrarle que muchas de las cosas que Nicodemo sabía no estaban acorde con lo que hablaba el Señor. Por eso Nicodemo salió en busca de Jesús. Lo mismo que nos habla la Biblia de la mujer cananea que tenía a su hija atormentada por un demonio. La tenía atormentada por un demonio, dice la palabra. Pero esta mujer salió en busca del Señor Jesús, porque ella sabía que el Señor Jesús la podía ayudar. Y sigue diciendo la palabra: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, dice la palabra, respondiendo, le dijo, acercándose a ella: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así le dijo el Señor, porque el Señor había venido para la casa de Israel. Pero esta mujer se humilló delante del Señor. Y en el versículo 23, dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Los discípulos no vieron el motivo por cual esa mujer estaba dando voces, estaba clamando a Jesús. Pero Jesús, que es Dios y todo lo sabe, Jesús lo sabía. No lo dice la palabra, pero entendemos que Jesús lo sabía. Y dice en el versículo 24, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Señor, socórreme. Señor, socórreme. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Pero el Señor Jesús le respondió en el versículo 26, respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hoy en día entendemos por la palabra que el pan de vida es el Señor Jesús. Todo aquel que tiene a Jesús, que tiene el pan de vida, tiene libertad en Cristo, tiene sanidad en Cristo. Pero en la conversación que el Señor tenía con ella,
le dijo, no es lícito echar el pan de los hijos a los perrillos. El Señor le quiso decir, no es lícito echar el pan a los perros, porque ella era cananea y el Señor era judío. Pero dice la Biblia que ella le dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Gracias, Señor, porque tú siempre nos das una palabra, Señor, para traer. Una palabra, Señor, que cuando la escuchen, Señor, va a tocar el corazón y va a abrir el entendimiento de muchos. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias, Señor. Por la palabra de Dios podemos entender que esta mujer lo único que pidió fue una migaja de pan. O sea, le pidió al Señor un milagro porque ella sabía y creía en su corazón que el Señor podía ayudarla. El Señor podía ayudarla y ella lo creía en su corazón. Por eso, ¿cuántos de nosotros a veces hay cosas que no permiten que el Señor obre en nosotros? Muchas veces puede haber orgullo, puede haber un orgullo en nosotros que no nos permite clamar al Señor, humillarnos delante del Señor Jesús. Pero dice que esta mujer lo único que pidió al Señor Jesús, un milagro, porque ella sabía y creía en su corazón que el Señor la podía ayudar, echando fuera lo que atormentaba a su hija. El demonio que la atormentaba y la tenía atada. Nosotros tenemos que hacer como dice la palabra. Esta mujer cananea clamó a Jesús. Esta mujer cananea llamó a Jesús. La Biblia nos habla de otros que también clamaban a Jesús y le decían, Hijo de David, ten misericordia de mí. Por eso nosotros cuando tenemos un familiar, puede ser un hermano, puede ser cualquier persona que nosotros amemos. Esta persona puede estar enferma, puede haberse apartado del Señor. Nosotros tenemos que estar clamando al Señor Jesús. Mi alma lo alaba y lo adora en esta hora. Clamar hasta que veamos el milagro de parte del Señor. Porque Dios hace como Él quiere. Dios puede hacer el milagro al momento, pero también Dios hace el milagro cuando Él quiere. Por eso tenemos que tener fe y confianza en el Señor Jesús. Podemos ver y entender por esta palabra que yo acabé de leer ahora en Mateo 15, del 21 al 28, la conversación que tuvo esta mujer con Jesús. La conversación que tuvo esta mujer con Jesús para que el Señor hiciera el milagro en su hija que estaba siendo atormentada por un demonio. Podemos ver y entender por esta palabra que ella había escuchado de Jesús. Ella había escuchado de Jesús, pero también entendemos que ella creyó en su corazón que Jesús era el único que podía ayudarla. Por eso
cuando nosotros escuchamos la palabra y escuchamos las cosas que el Señor Jesús hizo y sigue haciendo por medio de la palabra, nosotros tenemos que clamar al Señor. Aunque no veamos el milagro, mi alma lo alaba y lo adora. Nosotros tenemos que seguir clamando al Señor hasta que veamos el milagro de parte de Dios. Hasta que veamos el milagro de parte del Señor Jesucristo. Por eso tenemos que clamar y seguir clamando por el Señor Jesús, porque Él es el único que puede ayudarnos. No hay nadie más que nos pueda ayudar. El hombre tiene que confiar en el Señor Jesucristo. Es el único que nos puede ayudar, el Señor Jesús. Por eso tenemos que seguir clamando. No importa que sea alguien que se haya apartado de nuestra familia, que sea alguien que haya conocido al Señor pero ya no le sirve. Nosotros tenemos que seguir clamando por ese hermano en sangre, por ese miembro de la casa, por esa persona que ya no le sirve al Señor. Clamar hasta que Jesús se detenga. Mi alma lo adora, porque cuando nosotros clamamos al Señor Jesucristo, de momento no vemos el milagro, pero más tarde, en el tiempo del Señor, lo vamos a ver. Más tarde vamos a ver al hijo convertido al Señor. Vamos más tarde a ver al hijo que se apartó regresar al Señor. Más tarde vamos a ver al esposo o a la esposa que vuelven al Señor. Y si no están convertidos, se van a convertir al Señor. Pero nosotros tenemos que seguir clamando. Mi alma alaba a Dios. Nosotros tenemos que seguir llamando a Jesús. Por eso dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Nosotros tenemos que seguir clamando al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús es el único que nos puede ayudar. Mi alma lo alaba y lo adora. Esta mujer procuraba llamar la atención de Jesús. Por eso ella seguía clamándole. Ella estaba decidida hasta que llamara la atención de Jesús. Nosotros tenemos que seguir clamando. Tenemos que seguir clamando hasta que Jesús llamemos la atención del Señor. Hasta que el Señor en su tiempo haga el milagro. Pero nos dice la Biblia, y esto sucede. Dice que los discípulos cuando vieron a esta mujer clamando al Señor Jesucristo, le decían, Señor, despídela, porque da voces tras nosotros. Así, ¿cuántos habrán que también nos dicen lo mismo? Oye, ¿para qué estás clamando tanto? Si ya con una vez que tú clames, ya está bien. Clamaste una vez por tu hermano, ya está bien, no clames nada más, ya Dios te oyó. Pero la Biblia a mí me dice que esta mujer clamaba, seguía clamando, seguía buscando la atención del Señor Jesús. Pero los discípulos les decían a ella, no sigas molestando al maestro. Siempre aparece alguien que te va a decir, no sigas clamando. Ya Dios te oyó. ¿Para qué vas a seguir clamando? Pero esta mujer preocupaba llamar la atención del Señor. Esta mujer procuraba llamar la atención del Señor Jesucristo.
Pero los discípulos le decían: Señor, despídela, porque sigue dando voces tras nosotros. Que le echara, que le dijera que se fuera. Pero ella, de acuerdo a la palabra, seguía llamando al Señor. Pero nos dice la Biblia que Jesús le dijo: no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos, echárselo a los perrillos, porque estas personas eran como si fuesen perros que no merecían nada. Pero Jesús le dijo: no es lícito echar el pan de los hijos a los perrillos. Pero esta mujer seguía clamando a Jesús, como nosotros tenemos que seguir clamando a Jesús. Hermano, hermana, amigo, amiga, que estás viendo este corto video, no te canses. Tienes que seguir clamando por ese esposo, por esa esposa, por ese hermano, por ese primo, por esos que están apartados, por esos que no tienen a Cristo. Sigue orando, sigue clamando a Jesús hasta que Jesús se detenga. Mi alma lo adora y conteste nuestra oración en su tiempo. Porque mientras estemos clamando, el Señor va a hacer algo. Pero si nosotros no clamamos, ¿cómo vamos a decir: se perdió mi hermano, se perdió mi esposa, se perdió mi esposo, oh, mi amigo se perdió? Pero si estamos clamando, vamos a saber, entendemos que en su tiempo el Señor va a responder, nuestra oración. Esta mujer estaba pidiéndole a Jesús algo que ella en sí no merecía, porque ella era cananea. El Señor era judío. Y el Señor, dice la Biblia, que vino a la casa de Israel. El Señor dice que no era lícito dar del pan, a los hijos, a los perrillos. Pero dice, ella estaba pidiéndole a Jesús, escuche esto, una migaja de pan. Ella estaba pidiéndole a Jesús una migaja de pan. Un milagro. Porque ella sabía que Jesús era el único que podía echar ese demonio fuera. Porque ella sabía que Jesús era el único que podía sanar a su hija. Pero ella le pedía una migaja de pan. Porque entendemos y podemos comprender por lo que dice la palabra, que aún, escuchemos esto, aún en esas cosas pequeñas, Dios se glorifica. A veces hay muchos que piden muchas cosas grandes. Y yo no digo que Dios bendiga y pueda bendecir y dar lo que le estemos pidiendo. Lo que estemos pidiendo, no importa cómo sea, Dios nos bendice. Pero esta mujer lo que estaba pidiéndole al Señor era una migaja de pan para que el Señor se la diera. Pero esa migaja de pan que ella estaba pidiendo era un milagro del Señor Jesús. Era un milagro para que el Señor se glorificara. Y su hija, que ella amaba, no lo dice la Biblia, no está escrito, pero entendemos, porque era su hija, la amaba mucho. Y ella confió y ella creía que el Señor Jesús era el único que la podía librar de ese demonio que atormentaba a su hija. Tenemos que seguir clamando, más hoy que nunca, y más en este último tiempo que estamos.
Nosotros tenemos familiares que están lejos del Señor. Tenemos familiares, personas, amigos que no quieren saber del Señor. Pero nosotros tenemos que seguir clamando por ellos. Clamando por ellos para que Dios se glorifique. Como hizo con esta mujer cananea. Que se humilló delante del Señor. Llamó la atención del Señor y el Señor se glorificó. El Señor le dijo, dice la Biblia que respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y dice la Biblia que su hija fue sanada desde ese momento. En el momento que el Señor declaró la palabra, en el momento que el Señor vio la fe en esta mujer, le dijo, mujer, grande es tu fe, hágase como quieres. Y dice la Biblia que su hija fue sanada en ese momento. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Dios es bueno. Dios es bueno. Sigamos clamando su nombre. Sigamos clamando al Señor para que el Señor se detenga y haga ese milagro que estamos esperando. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, tenemos que ser o tenemos que hacer como esta mujer cananea, ser insistente, sin desmayar, creyéndole a Dios que nuestros hijos serán salvos. Los que se han apartado van a volver al Señor. El Señor también se va a hacer cargo de tu matrimonio. Se va a hacer cargo de ese problema en tu casa. El Señor se va a hacer cargo de todo problema que tengas en tu casa. Sea el esposo, sea la esposa, sean los hijos. Dios se va a encargar de todo eso. Y si hay problemas en tu matrimonio, va a ser restaurado. Dios lo va a restaurar. Confiemos, creamos en el Señor, que Dios lo va a hacer como dice en su palabra. Seamos como esta mujer cananea. Clamemos y roguemos al Señor hasta que veamos la respuesta de Dios. Tenemos que seguir clamando. Tenemos que seguir buscando a Dios en oración, en búsqueda y muy importante, en humillación, creyéndole a Dios que Dios va a responder nuestra oración. Yo le doy gracias a Dios, aunque ha sido una palabra corta, pero le doy gracias a Dios que Dios me permitió hablar esta palabra y sé que va a ser de bendición a muchos, porque puede que muchos no la reciban, pero hay muchos que sí la reciben. Y acordémonos de una cosa, tenemos que llamar a Jesús, llamar la atención de Jesús. Tenemos que clamar a Él, para que el Señor se glorifique. Y los hijos que están apartados, los hijos que están lejos, vuelvan al Señor. Todo lo que esté dando problemas, Dios se encargue de eso. Yo le doy gracias a Dios porque nuevamente estoy hablando su palabra. Mientras pasen los días, yo sé que la palabra va a ser mucho más clara, mucho más... Cuando digo clara me refiero porque hace poco que estuve, convaleciendo y
y no me estaba nutriendo de la palabra como debiera, pero yo sé que Dios es bueno y ya pronto pues vamos a seguir hablando una palabra como las que Dios siempre nos ha dado para traerla. Y sé que siempre va a ser de bendición. Le doy gracias a Dios y le doy gracias a Dios a cada una de las personas que se conecta, a cada una de las personas que mañana, pasado, pues va a ver este video y va a escuchar pues lo que se ha hablado en este video. Y la palabra yo sé que la van a recibir. Le doy gracias al Señor por eso. Yo seguiré, bueno, hasta que el Señor venga o hasta que el Señor me llame a su presencia. Seguiré hablando esta palabra. No la hablo porque yo quiera, hablo porque hay un llamado que Dios hizo a esta vida hace muchos años en Puerto Rico, y he sentido confirmación años después que vine al Señor de hablar esta palabra. Y yo le creo a Dios, yo la sigo hablando, creo en Dios y creo que Dios en su tiempo, Dios va a permitir que en su momento esta palabra, este siervo del Señor, humildemente digo, sea predicada en su tiempo. Donde Dios me ponga, ahí la predicaré. Donde Dios me lleve, ahí la hablaré. Así que le doy gracias a Dios por todo eso. Tenemos que seguir hacia adelante, confiando en el Señor. Este es su hermano José Vargas, que Dios le ha permitido en este día hablar la palabra. Pero antes de que me despida, quiero orar por todos aquellos, pedirle a Dios por todas aquellas personas que no conocen al Señor, por aquellas personas que están apartadas del Señor. Si tú quieres recibir al Señor Jesús en este momento, solamente yo te pido que creas en tu corazón, te unas conmigo y le pidas al Señor para que el Señor salve tu alma. Si tú lo deseas, pedirle al Señor que salve tu alma de la condenación eterna. Y apartado del Señor, solamente repite conmigo: Señor Jesús, yo creo firmemente que tú eres el Hijo de Dios, que tú viniste a morir por nosotros y resucitaste por nosotros. Yo creo, Señor, que tú eres el único que da vida y salvación. Señor, te pido en el nombre de Jesús que perdone mis pecados. Soy pecador. Señor, sálvame y escribe mi nombre en el libro de la vida para que jamás sea borrado. Si has hecho esta oración, el Señor te ha salvado. Acordémonos de una cosa, que la salvación es individual y es espiritual. Si has hecho esta oración, Dios te ha salvado. Y bienvenido a la familia del Señor Jesucristo. Si estás apartado, simplemente abre tu boca y dile al Señor: Señor, perdóname por haberme apartado de ti, por haberme ido al mundo a hacer lo malo. Señor, delante de ti estoy arrepentido. Señor, sálvame, límpiame con tu sangre y recíbeme. Gracias, Señor Jesús. Si has hecho eso, el Señor te ha recibido nuevamente. Hay enfermos, personas que están enfermas. Dios sigue haciendo milagros ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo. Si tú estás enfermo, si tú tienes algún problema de salud, créele a Dios que Dios te va a sanar. Yo voy a clamar al Señor. Acuérdense de una cosa: yo no sano ni salvo a nadie. El que lo hace es el Señor Jesús. La gloria sea para Él. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que enviemos la palabra y que la palabra no va a retornar vacía, sino que va a ser para lo que es enviada. Padre, yo envío la palabra, Señor, de sanidad sobre todo cuerpo que esté enfermo, sobre toda persona que tenga problemas de la visión, sobre toda persona que tenga problemas del habla,
Señor, sana sobre toda persona que tenga cáncer, sobre toda persona, Señor, que esté convaleciendo de una manera terrible, Señor, sobre toda persona que esté siendo atormentada por Satanás. Enviamos una palabra de liberación sobre ese cuerpo. En el nombre de Jesús, sé libre por el poder de la palabra. Gracias, Señor, te damos, Señor, y te damos toda gloria a ti, porque sabemos, Señor, que tú eres fiel y que tú, Señor, estás en control de todo. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Será hasta la próxima, donde sé que vamos a traer una palabra poderosa, porque toda palabra del Señor es poderosa. Así que le damos gracias al Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y nos vamos gozándonos de una alabanza del Señor. Gózate en el nombre de Jesús. Gózate en el nombre de Jesús. Oh, mi alma lo alaba. Gózate, gózate y nunca te avergüences del Señor. Alaba al Señor. Gózate ante el Señor. Nunca te avergüences, no importa que el que esté al lado tuyo diga, oye, ¿qué tiene este hermano? Sigue gozándote. Oh, mi alma lo adora. Que el Señor le bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.